Hola, bueno, ahora vamos a hablar sobre fundamentalidad y lo que se conoce como la imagen jerárquica de la realidad. Es realmente un tema muy amplio, muy complejo, con muchísima literatura y con muchas aristas, digamos, así que probablemente no lo terminemos en un video, pero bueno, empezaremos, digamos, ¿no? Al menos espero llegar a la mitad de lo que tenía planeado para este tema en esta ocasión. Así que bueno, contenido es un poco lo que planeo ver en este video o serie de videos, dependiendo qué tan largos resulten. Bueno, primero, como un poco digamos, el marco teórico o metateórico incluso de estas discusiones, un poco hablar del naturalismo de Quine y de la idea de compromiso ontológico. Después hablar de la imagen jerárquica de la realidad, tanto en la filosofía como en diferentes ciencias naturales y formales. Después hablar de cómo se ha entendido esta imagen jerárquica de la realidad en bueno, con distintos conceptos, ¿no? Como distintos intentos de interpretar esta conexión entre niveles de la realidad, ¿no? Que a su vez nos ayudaría a aclarar qué es esto de la imagen jerárquica de la realidad. Entonces empezaremos con superveniencia, que es como un clásico de la filosofía analítica del segundo siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día ya está ya muy ignorada, digamos, pero sirve para entender algunas ideas. Después iremos a la idea de fundamentalidad o prioridad, a la idea de naturalidad de Lewis, y de ahí a la idea de estructura metafísica de Sider, que viene o es un descendiente, digamos, de la idea de naturalidad de Lewis. Y también de la idea de Sider de una semántica metafísica. Veremos qué es eso, ¿no? La idea de dependencia ontológica, después la idea de una fundamentación o grounding, que ha estado muy explorada en la literatura. Ha habido una literatura enorme y a veces un poco eh, en exceso, diría yo, incluso en los últimos 10 o 15 años particularmente. Y finalmente la idea de emergencia. ¿Ok? Bueno, en primera el naturalismo de Quine y la idea de compromiso ontológico. Bueno, entonces según Quine, la tarea de la ontología es decir qué es lo que hay, ¿no? Esto está en su famosísimo artículo acerca de lo que hay, que precisamente una de las primeras oraciones es esta idea, ¿no? La tarea de la ontología es decir qué es lo que hay, qué es lo que existe, qué es lo que está en la realidad. Aunque quizás estos términos de lo que está en la realidad no le gustarían tanto a Quine, pero esa es la idea. En segundo término, tenemos la idea naturalista, que no solo es de Quine, pero él fue como un importante defensor de ella. Es una idea en términos muy generales de continuidad con la ciencia. La idea es que la filosofía, tanto en sus objetivos como en su metodología, tiene que tener una continuidad con los últimos desarrollos científicos, no ir en contra, sino digamos ser parte de la misma empresa cognitiva humana que es la ciencia, ¿no? Entonces tomar en cuenta los resultados científicos. Una consecuencia muy importante de ello, de estas dos cosas, de que la filosofía y en particular con ello también la ontología tiene que ser continua con la ciencia, y que decir qué es lo que hay es la teoría fundamental de la ontología, es la idea de hacer ontología, digámoslo así, al extraer los compromisos ontológicos de las mejores teorías científicas, de las teorías científicas mejor desarrolladas, mejor establecidas, no las que están un poco todavía en los márgenes o todavía están siendo consideradas medio con duda por la comunidad científica, sino por las mejores teorías, las que ya están bien establecidas, mejor probadas, por decirlo así, con mejor evidencia, ¿no? Extraer los compromisos ontológicos. ¿Y qué es esto? Básicamente es como un tipo de receta que Quine proponía de cómo saber qué es lo que hay a través de o partiendo de las mejores teorías científicas. Esta receta la resume Schaffer en este artículo súper famoso on What Grounds What, o sobre qué fundamenta qué, donde de hecho va a criticar, donde de hecho Schaffer va a criticar este paradigma coiniano, va a proponer un paradigma distinto en su lugar. Pero, como para saber de qué es lo que se trata, vamos a ver como la receta puesta en términos muy generales. Bueno, entonces el primer paso es identificar la mejor teoría.
Para Quine era la física fundamental, ¿no? Donde, digamos, la física más avanzada no solamente, sino que trataba con lo que está presente en todo el universo, básicamente, ¿no? No regiones particulares, ¿no? Sino, digámoslo así, la teoría del todo, por decirlo así, ¿no? Entonces, identificamos la mejor teoría, y el segundo paso es identificar una lógica canónica, un sistema lógico, ¿no? Un lenguaje lógico y un sistema deductivo con el cual vamos a formalizar, digamos, va a ser como el lenguaje universal, el lenguaje canónico, con el que formalizaremos a la ciencia, o más bien, a la ciencia. Para Quine era la lógica de primer orden, tenía estas discusiones en contra de la lógica modal, tenía esta idea de que la lógica de segundo orden realmente era teoría de conjuntos, entonces ya no era lógica. Entonces para Quine la lógica clásica de primer orden es la lógica canónica, ¿no? Esto por supuesto también ha sido muy discutido, muy rebatido. Bueno, entonces la idea es traducir la mejor teoría a la lógica canónica y después de hacer eso, determinar el dominio de cuantificación requerido para que esta traducción sea verdadera. Entonces tenemos afirmaciones en el lenguaje de esta lógica, ¿no? De la teoría científica canónica, donde vamos a tener cuantificadores. Al final, como los cuantificadores existenciales y universales se pueden traducir utilizando negaciones, vamos a tener afirmaciones del tipo existe al menos una cosa, tal que algo le pasa a esa cosa, ¿no? O afirmaciones del tipo existe al menos una cosa, existe al menos una otra cosa, y tal que les pasa algo, ¿no? Entonces, este tipo de afirmaciones van a ser las que nos van a decir qué es lo que está suponiendo o qué es lo que requiere la teoría, ¿no? ¿Qué tipo de entidades son las que requiere la teoría? Estos son los compromisos ontológicos, ¿no? Leemos los compromisos de entidades a partir de los elementos del dominio requerido. Entonces, cuando tenemos este tipo de afirmaciones, estas afirmaciones, como sabemos por la lógica, van a ser verdaderas siempre y cuando haya un dominio de cuantificación, un conjunto de entidades con el cual, en el cual estas afirmaciones, mediante los métodos de la teoría de modelos estándar, sean verdaderas en ese dominio, ¿no? Ahora hay cuestiones acerca de qué tanto se requiere de un dominio para que estas afirmaciones sean verdaderas. Argumentos como el argumento modelo teórico de Putnam, que ahora no vamos a ver, parecen indicar que simplemente se trata de una cuestión del número de elementos que tiene ese dominio, que realmente no hay nada especial, así que ese es otro problema. Pero al menos inicialmente, la idea es que estas afirmaciones de la teoría científica van a decir que las cosas que están en ese dominio están relacionadas de cierta forma, ¿no? Y la teoría científica va a implicar que existen al menos algunas cosas que están así relacionadas, ¿no? Entonces esos son los compromisos de entidades, los compromisos ontológicos de la mejor teoría. Y esto es lo que nos va a dar, digamos, la mejor ontología, ¿no? Entonces la filosofía va a poder decir, mira, lo que existe realmente es, no sé, quizá campos, ¿no? Quizá espacio-tiempo, a través de la reformulación canónica de la mejor teoría, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿qué alternativas hay? Si no es a través de la mejor teoría científica, ¿qué otro tipo de guía podríamos tener para saber qué es lo que realmente existe? Las intuiciones intelectuales de algún filósofo, lo que nos diga algún libro particular. Es decir, la idea de fondo es que la ciencia es realmente la mejor herramienta que se ha construido para saber qué es lo que existe en el mundo, ¿no? Entonces, más que las intuiciones intelectuales de un filósofo particular, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto esto es muy discutido, pero esto es una idea más o menos naturalista, bueno, bastante naturalista, que va a estar en el fondo de muchas de estas discusiones. Ahora, no todos los participantes en estas discusiones sobre la estructura jerárquica de la realidad son realmente naturalistas o están demasiado convencidos del naturalismo. Solo quiero decir que una forma de entender, una forma un poco más de hacer más manejable este debate es pensando que
en muchos casos lo que queremos es entender cómo es que las mejores teorías científicas organizan la realidad un poco por capas, ¿no? Y esto tiene en el fondo una suposición naturalista. De nuevo, la idea de estructura jerárquica no está esencialmente unida a una idea naturalista. Uno puede ser antinaturalista incluso, como han sido muchos filósofos a través de la historia, y pensar que aún así la realidad tiene una estructura jerárquica, ¿no? Pero bueno, esta es de nuevo una forma de conceptualizar este debate. Ahora, como les decía, estas ideas de Quine no han dejado de ser controversiales, ¿no? La idea de que la mejor teoría sea la física o de que la lógica canónica sea la lógica clásica de primer orden, bueno, no son para nada obvias, han sido muy discutidas. Y bueno, el resto de la receta, como ya decía, Schaffer en este artículo que mencionaremos mucho más adelante, sobre el artículo sobre qué fundamenta qué, on what warrants what, clásico de 2009, va a discutir básicamente todos los pasos. Va a decir que como que toda esta metodología, toda esta receta quineana realmente se basa, o más bien presupone, todo lo contrario de lo que Quine quería hacer básicamente. Lo que Schaffer va a llamar una idea aristotélica de estructura. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, empezando con la idea esta de imagen jerárquica de la realidad en las ciencias y la filosofía. Este es un diagrama de Ryan Ries. Una manera de un poco de muy general, un poco de ver cómo abstrayendo las ciencias podemos entender una estructura jerárquica en las ciencias empíricas, ¿no? Entonces, en el fondo, en la base, tendríamos las bases de la física, si es que existen, ¿no? La teoría última, ¿no? La del campo unificado, por ejemplo. Y ahí mediante procesos que todavía son investigados y discutidos, surgiría lo que se conoce como la mecánica cuántica. Y ahí una idea estándar entre los físicos es que mediante lo que se conoce como decoherencia, que ahora lo vamos a ver, surgiría el tipo de entidades que se estudian en las teorías de la mecánica clásica. Y ahí, mediante lo que se hace en mecánica estadística, tendríamos los fenómenos estudiados en termodinámica, en cosmología o en astrofísica. Y ahí, mediante una relación un poco vagamente llamada emergencia, a la cual hablaremos mucho más ya hacia el final de esta serie, tendríamos los fenómenos de la química, la geología y la bioquímica. Y ahí, mediante complejidad, lo que se estudia en las ciencias de la complejidad, y mediante los procesos de la evolución, como la selección natural, por ejemplo, tendríamos el surgimiento de la biología, la psicología, la sociología, la economía, y quizá incluso del valor, ¿no? Cosas como la ética, por ejemplo. No es la única manera de estudiar el valor, pero en una imagen naturalista uno tiende a pensar que la ética y en general todos los valores surgen a partir del contexto evolutivo de los seres humanos, ¿no? Que no son estas formas platónicas externas. Pero bueno, esto también es súper discutido. Pero digamos, este es un acercamiento a esta idea de estructura jerárquica en un marco, de nuevo, muy naturalista, ¿no? Y entonces tendríamos estas dos flechas. Una de la causalidad. Esta idea también ha sido muy discutida. La idea de que los eventos causales realmente suceden solo en el nivel fundamental. Que digamos, por lo que se conoce como causación hacia arriba, impactan en los fenómenos más derivativos. Pero esto ha sido muy discutido. También cierto tipo de filosofías emergentistas aceptan que puede haber causación a niveles derivativos, ¿no? Como la biología, todos estos que están acá. Bueno, y el proceso inverso podría ser lo que se conoce como renormalización, que esto de nuevo igual de lo cual no hablaremos mucho. Tampoco hablaremos demasiado de causalidad. Mediante las cuales, por ejemplo, como reducción o compleción, la biología se reduciría de alguna forma, por ejemplo, la química, la geología, la bioquímica, etcétera, ¿no? Esta idea de nuevo de que hay reducción es bastante controversial. Algunos dirán que lo que hay es la biología, por ejemplo, se realiza en estas áreas, pero bueno,
La idea de realización es otro tema, del cual probablemente hablaremos después, porque tiene que ver con la idea de realización múltiple y de conceptos funcionales que ahora son otra cosa que no vamos a mencionar demasiado. Pero bueno, esta es una idea muy general, ¿no? Un poco como desde una imagen naturalista podríamos pensar que las estructuras, estratos o niveles de la realidad o capas de la realidad surgen unas de las otras mediante estos procesos estudiados en las diferentes ciencias, ¿no? Bueno, aquí tendríamos ilustraciones de distintas como ideas famosas en la ciencia, como el cono de luz o la ecuación de Schrödinger o el ADN, etcétera, ¿no? Que serán como fenómenos representativos de lo que sucede en distintos niveles. Muy bien. Esta es una idea muy general. La idea es entender estas conexiones entre niveles y eso es lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Pero bueno, no solo en las ciencias empíricas tenemos una idea de dependencia o de fundamentalidad o de estructura jerárquica. También en la matemática en un sentido muy muy intuitivo, incluso aún antes de que uno se ponga a hacer filosofía de las matemáticas, ontología de las matemáticas, hay una idea muy común que incluso uno puede leer en los, por decirlo así, los fundadores de la teoría de conjuntos, ¿no? Por ahí finales del 19, inicios del 20, una intuición muy común de que, por ejemplo, los conjuntos dependen de sus elementos, ¿no? No solo en ellos, probablemente en otros matemáticos, pero tomando un ejemplo muy claro donde esto sucede, tendríamos este ejemplo. La intuición de que un conjunto depende de sus elementos, ¿no? Entonces el conjunto unitario donde solo existe, bueno, que solo tiene a Sócrates como elemento, depende ontológico, o depende de alguna forma, no voy a decir ahora ontológicamente, pero depende de alguna forma de su elemento de Sócrates, ¿no? Entonces, de nuevo, esto puede ocurrir en otras ramas de la matemática, más avanzadas o menos avanzadas, pero la idea aquí es que hay una cierta intuición, bueno, que parece ser compartida por varios matemáticos, de que los conjuntos dependen de alguna manera de sus elementos, ¿no? Entonces podríamos pensar que también hay una estructura jerárquica en al menos algunas ramas de las matemáticas, en este caso la teoría de conjuntos. Para ver un ejemplo un poco más avanzado, tenemos el universo de von Neumann, ¿no? Que era de nuevo un matemático muy importante del siglo XX, uno de los contribuyentes al establecimiento de la teoría de conjuntos como se conoce hoy, digamos, en los fundamentos. El universo de von Neumann es, digamos, una forma, no la única, pero, y probablemente no la más completa, pero una forma de entender cómo está estructurado el universo de todos los conjuntos, ¿no? Y en este proyecto reduccionista de reducir de las matemáticas a los conjuntos, que no es obvio y que no todo el mundo acepta, pero que es muy importante, si las matemáticas de hecho todas se reducen a los conjuntos, entonces el universo de von Neumann será un universo que en ese sentido contiene a todos los objetos matemáticos, ¿no? Entonces es realmente una idea muy importante. Bueno, lo podemos entender como una clase, realmente un universo von Neumann, según el sentido estándar, digamos, de la teoría ZFC de conjuntos. No es un conjunto, es una clase. Pero es la clase de los conjuntos puros, que no tienen elementos concretos como Sócrates, sino que solamente tienen otros conjuntos como elementos, si es que tienen elementos, hereditariamente bien fundados. Entonces esto significa que, digámoslo así, están bien fundados, tienen un fundamento de manera hereditaria, un poco para decirlo vagamente. Entonces, ¿cómo se define? Inductivamente, el nivel 0 es el conjunto vacío, ¿no? El conjunto vacío existe por axioma, ¿no? El axioma de existencia nos dice que existe un conjunto tal que no tiene ningún elemento, y ese es el conjunto vacío, ¿no? Entonces ese es el fundamento de todo el universo de von Neumann. Y en general, para cada nivel, el siguiente nivel está dado por el conjunto potencia de ese nivel, ¿no? Entonces definimos la operación de conjunto potencia otra vez mediante axiomas. Y cuando tenemos un ordinal límite, tomamos la unión de los niveles anteriores y eso nos va a dar el nivel límite del universo, un nivel límite del universo de von Neumann, ¿no? Entonces, los ordinales límite los podemos pensar como aquellos a los que no podemos llegar mediante sucesión, mediante sumar 1 más 1 más 1, ¿no? Entonces tenemos un ordinal 0, digámoslo así,
Luego 1 más 2 más 1 es 2, más 1 es 3 y así. Sumando 1 más 1 más 1, vamos a tener una serie que nunca se acaba, literalmente infinita, de ordinales sucesores. Pero para llegar al primer ordinal límite, que será el tipo de orden de los números naturales, nunca vamos a llegar sumando 1 más 1, sino que hacemos esta operación de unión de los anteriores y tenemos el primer ordinal límite, que será el ordinal omega, ¿no? Entonces el ordinal de omega nos describe el orden o el tipo de orden de todos los números naturales. Y de ahí volvemos a sumar omega más 1, omega más 2, omega más 3 y así hasta el infinito. Y no tenemos, de nuevo, otra vez no llegamos al siguiente ordinal límite sumando, sino haciendo la unión de todos los ordinales anteriores. Y así. Entonces, igual la jerarquía en el universo de von Neumann, tenemos niveles sucesores, que sería estos definidos mediante el conjunto potencia, y niveles límite definidos mediante la operación de unión. Y entonces el universo de von Neumann, V, será la clase que de nuevo no es conjunto porque es demasiado grande para ser un conjunto. No podemos decir que es un conjunto porque si no surgirían paradojas como la paradoja de Russell, que no voy a explicar ahora, eso es para una clase de teoría de conjuntos. Es una clase que contiene todos los niveles anteriores, ¿no? Haciendo una unión también. Vale, entonces lo expliqué muy apresuradamente, no es ahora nuestro tema, teoría de conjuntos, pero solo para demostrar que también en la teoría de conjuntos hay una idea de jerarquía de niveles, ¿no? Muy explícitamente puesta en el universo de von Neumann, ¿no? Que se ve más o menos así. Empezamos con el nivel 0, ¿no? Digamos como el fundamento. Mediante el conjunto potencia llegamos al siguiente nivel, y así hasta llegar al primer ordinal límite, que será nuestro primer nivel límite, ¿no? B lambda, que definimos otra vez mediante unión, y los siguientes niveles, B lambda más 1, B lambda más 2, etcétera, ¿no? Hasta llegar al siguiente ordinal límite. Muy bien, entonces el universo de von Neumann es otra vez una muestra de la idea de la imagen jerárquica de la realidad en las ciencias formales, en particular en la teoría de conjuntos. Hay muchas otras jerarquías en la teoría de conjuntos y en otras ciencias formales, en la computación, por ejemplo, pero bueno, este es solo un ejemplo, ¿no? De cómo, y no solo jerarquías, sino, o sea, porque puede haber jerarquías de complejidad o jerarquías de otras cosas, pero aquí hay una jerarquía que es fácil interpretar en un sentido ontológico, la idea siendo que tenemos un fundamento que será el conjunto vacío, y en cierto sentido ontológico, es decir, en términos de su existencia y su identidad, los demás conjuntos dependen de ese a través de ciertas operaciones. En este caso, de la operación de potencia y la operación de unión sobre los anteriores que nos dan los niveles límite. Entonces, no es cualquier jerarquía, es en específico una jerarquía ontológica, en términos de que los conjuntos que están arriba en la jerarquía dependen en su existencia y en su identidad de los conjuntos más fundamentales cada vez, ¿no? Llegando hasta la base, que es el conjunto vacío. Entonces, en cierto sentido, uno solo necesita postular el conjunto vacío y definir las operaciones para definir la jerarquía entera, ¿no? Entonces, esto nos lleva a esta metáfora muy común en esta idea, en estos debates sobre jerarquías ontológicas. Esta metáfora de, bueno, el nivel fundamental es aquello que, por decirlo así, Dios necesitaría postular solamente para obtener todo lo demás. Aunque yo no estoy tan de acuerdo con esa metáfora, porque creo que no solo se necesita el nivel fundamental, sino las operaciones que nos llevan del nivel fundamental a lo demás. O digamos, o los procesos, las relaciones internivel, lo que sea, pero no es solo el nivel fundamental, sino aquello que despliega, digamos, desde el nivel fundamental a los derivados, que serían estas operaciones, procesos, relaciones internivel, ¿no? Pero bueno, es una metáfora muy común. Pensar que el mundo está estructurado, o la realidad está estructurada de esta forma, jerárquicamente, donde aquello que está en el fundamento de la jerarquía es aquello que lo único que Dios necesita postular para obtener de ahí toda la realidad, ¿no? Si no les gusta la metáfora de Dios, piensen en una computadora, ¿no? Un algoritmo o un robot solo necesitaría tener una pieza fundamental para de ahí construir todo lo demás.
¿Okay? Bueno, no solo en las ciencias formales y naturales o empíricas encontramos jerarquías, también en la filosofía esto es muy común. En filosofía la mente es muy discutida, por ejemplo, la idea de que la mente depende en un sentido ontológico del cerebro o el cuerpo en general o la materia en general. Entonces en filosofía de la mente esto es muy común. Ya mencioné hace poco esta idea en metaética y en ética de que los valores, una imagen naturalista del mundo, dependen de cosas como los organismos vivos, en particular ciertos organismos, quizá los más inteligentes o quizá los más desarrollados, como sería la especie humana, ¿no? Quizá en otros animales también hay valores, no sé, esas son otras discusiones, pero vemos estas ideas de dependencia también en filosofía. Bueno, ética y metaética, el caso que acabo de mencionar, y casos de la metafísica, donde vemos ideas como, por ejemplo, cuando tenemos un objeto complejo, ¿no? Es decir, que tiene partes, podemos preguntarnos si las partes dependen del todo o si el todo depende de las partes, ¿no? Esa es una pregunta clásica. Y de hecho, tradicionalmente, muchas veces se ha pensado, por ejemplo, que el orden de fundamentalidad básicamente coincide con el orden de complejidad meriológica, es decir, que tenemos las partes que serán más fundamentales y de ahí construimos objetos más complejos, ¿no? Que tienen esos objetos, esas partes como partes, y esos objetos complejos dependen de sus partes. Entonces, el orden de complejidad y el orden de complejidad merológica y el orden de dependencia ontológica o de fundamentalidad ontológica coincidirían, ¿no? Esta idea ha sido también muy criticada, a veces, por ejemplo, para gente como Schaffer, que mencionaremos de nuevo más adelante, el orden es al revés, lo más fundamental es el universo entero. Las partes dependen del todo mediante abstracción, ¿no? Entonces, para Schaffer existe una única sustancia que es el todo del universo y lo derivativo somos las partes del universo, ¿no? Y cómo dependemos del universo mediante abstracción. Tenemos un todo y las partes se abstraen de ese todo. Entonces, no es obvio que el orden de dependencia coincida con el orden de complejidad merológica. Quizá coinciden, quizá es al revés, como con Schaffer, quizá se cruzan, ¿no? Quizá ni siquiera tienen que ver. Esas son discusiones particulares, ¿vale? Bueno, por ahora lo vamos a dejar hasta acá. La próxima vez continuaremos hablando de superveniencia, de fundamentalidad y prioridad, y probablemente de las nociones de Lewis de naturalidad y una idea un poco derivada de Sider sobre estructura metafísica.